so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low? You've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches, ya metidos de lleno en el verano, ya de lleno, en una fase en la que posiblemente estamos pasando todos mucho calor, pero bueno, oye, al final es lo que nos toca, que es un poco lo que nos va a tener que, bueno, pues esperar y lo que vamos a tener que aguantar, por lo menos en estas próximas semanas, ya inmersos en el verano, en este 26 de julio, en este caso ya, que ya vamos avanzando, nos vamos plantando casi en esa mitad de la temporada estival. Por lo tanto, bueno, pues oye, al final que esté cada uno disfrutando las vacaciones que pueda tener, que cada uno esté viajando, esperemos que mucho. Quien no dudo de que viaje y lo vaya a hacer es Francis Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues sí, esperando a ver si podemos ya hacer los desplazamientos que hacemos en verano, ¿no? Hace calor, evidentemente, pero bueno, eso es lo que tenemos que aguantar y comentar lo de siempre, ¿no? Que el coche lo debemos tener siempre bien mantenido y que con estas altísimas temperaturas pues debemos ser, digamos, ahorradores en el sentido de no utilizar el aire acondicionado a tope, de ponerlo a una temperatura que sea agradable pero no muy fría, porque el coche sufre muchísimo arrastrando el compresor del aire acondicionado. También evidentemente nos va a consumir más, se calcula que alrededor de un 7%. Y luego también tener mucho cuidado con los neumáticos, es la época del año en la que más problemas nos pueden dar. Es cierto que con la desaparición de las cámaras, estamos hablando del pleistoceno del automóvil, pues ya los reventones no son normales, no es una avería normal, pero sí la presión se eleva muchísimo, por lo cual tenemos que tener cuidado. Primero llevarlas a la presión obligatoria, recomendada, y luego por supuesto que el estado esté bien, por si acaso podemos tener un problema. Ya digo que esas son unas condiciones que debemos tener muy presentes cuando circulamos, sobre todo con el calor. Antiguamente pues teníamos que madrugar mucho para no aguantar el calor porque los coches no tenían aire acondicionado. Ahora pues la tecnología nos permite viajar a mediodía si queremos, cuando hace más calor, y nosotros vamos en el coche estupendamente, pero qué duda cabe que el coche pues tiene que estar bien mantenido para que aguante ese trabajo que es mucho, es mucho esfuerzo el que tiene que aguantar un motor térmico cuando conectamos el aire acondicionado y fuera hace más de 40 grados, ¿no? Y sobre todo, también es verdad que yo entiendo al final que tengamos que exigir, ¿no? O lógicamente que ese gasto, ¿no? Que al final es difícil, sobre todo es difícil y complejo para el coche a la hora de esa gestión de la energía que tiene que hacer el propio vehículo. Pero claro, cuando estamos a alturas tan altas, ¿no? Como estamos en este verano, al final es complicado, ¿no? Poder viajar, y casi que preferimos incluso viajar un poco más cómodos que hacer sufrir menos un poco al coche. Y sobre todo si nuestro vehículo es antiguo, si nuestro vehículo tiene ya sus años, pues habría que haber porque ya estamos en mitad de la canícula y no sé si se puede seguir haciendo, evidentemente, pero llevarlo al taller y que le revisen el circuito de refrigeración, que le cambien el líquido, que le pongan un líquido refrigerante nuevo. Es una operación relativamente sencilla y que no lo digo de sencillo porque no nos va a costar mucho dinero, y nos aseguraremos de que todo el circuito pues está en buenas condiciones y va a cumplir su función, que, como digo, evacuar temperatura de toda la temperatura del motor que se evacúa a través de la refrigeración del líquido refrigerante, pues
pues es mucho más complicado cuando en el exterior el aire que entra en el radiador pues tiene una temperatura de 40 o más grados. Entonces, claro, eso estamos limitando mucho el rendimiento y evidentemente pues eso trae problemas y muchos más problemas a los coches que no están en perfecto estado. Bueno, pues oye, tenemos que estar muy atentos sobre todo también a estas cosas, a este tipo de situaciones que, oye, pues que también hay que controlarlas y sobre todo que al final es mantenimiento del propio coche, lógicamente. Por lo tanto, tenemos que mantener ahí el mejor estado posible, sobre todo ahora, que es cuando más viajes vamos a hacer, cuando más vamos a mover el coche en verano, que si vamos a un sitio, que si nos movemos a otro, que si queremos andar lo mínimo posible, porque estamos, bueno, pues lógicamente quienes puedan disfrutando, quienes estén en la playa que lo disfruten por nosotros, Francis, y ya está, no pasa nada. Les deseamos la mejor de las suertes y la menores de las envidias, por favor. Yes. Eso es. Así que bueno, antes de empezar con temas, lógicamente recordar a todo el mundo que aunque sea verano, estamos aquí semana tras semana, no nos bajamos del fin de semana en la radio, así que ya nos podéis escuchar como siempre de 8 a 9 los sábados en Radio Marca, ahí estaremos, Marca Coches, y si no hay que madrugar. Es verdad que ahora se hace un poco más complejo en verano madrugar, aunque con el calorcito igual sienta hasta mejor. Pero bueno, ahí ya cada uno que lo elija. 8 a partir de las 9 de la mañana más o menos, que ya estará subido en todas las plataformas de podcasting este programa, Marca Coches, con Francis Fernández y servidor. A partir de las 9 más o menos ya podéis disfrutar en cualquier plataforma, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Prime Podcast, el que queráis, el que elijáis, ahí estamos, Marca Coches, al otro lado del móvil, del teléfono, de la tablet o de la radio, de donde queráis, ahí estamos. Y por cierto, seguro que, bueno, aunque sea verano, que no nos podemos olvidar, lógicamente, de hacer las consultas en el correo electrónico que tenemos habilitado, marcacoches@radiomarca.com. Ahí os escuchamos, os leemos y os damos voz en este programa en el que, como siempre, hablamos del coche nuestro de cada día. Francis, lo mejor, yo creo que lo más interesante, mejor dicho, lo tenemos que hablar en el principio, sobre todo por lo importante que es a la hora de estar en carretera y la convivencia con otro tipo de vehículos como son las motocicletas en este caso. Pues sí, la verdad es que las motocicletas se utilizan muchísimo en verano para viajar, viajan muchísimo y se desplazan muchísimo por carreteras secundarias. Y bueno, y hay que tener mucha precaución. La convivencia es fundamental y también, digamos que a los motociclistas pues también les recomendamos y les pedimos por favor que tengan mucha prudencia. Hay una estadística que ha salido con relación a los accidentes del año pasado. El 19% de los vehículos que circulan, solo el 19% son motocicletas. Vemos que hay una gran mayoría de automóviles. Solo son el 3% de los desplazamientos y pero sin embargo son el 27% de los accidentes con víctimas. El año pasado ha habido 286 víctimas de motocicletas, ¿no? Accidentes con moto. La mayoría, como decía antes, en carreteras secundarias. Choque frontal 25% y 50% por salida de la vía. El choque frontal, evidentemente, pues es contra un turismo, contra un camión, contra un vehículo de 4 ruedas. Evidentemente, en este sentido, después de haber pedido tener muchísimo más cuidado, muchísimo más precaución a los motociclistas, pues deberemos también involucrar a todo el mundo que tiene alguna responsabilidad en todo esto. Evidentemente, los conductores de turismos somos también otros de los que debemos tener cuidado, lo mismo con los ciclistas, lo mismo con los motociclistas. Las carreteras, por esas carreteras que se circulan de segundo orden, pues no están del todo mantenidas, nos podemos encontrar con trampas, baches que se han hecho este invierno por las lluvias. Bueno, hay que tener muchísimo más cuidado y también es un problema de las administraciones que deben reparar en la medida de lo posible estos inconvenientes que puede presentar la vía. Y además, sobre todo, entendemos que la administración tiene que seguir implementando los nuevos guardarraíles, no los nuevos, sino añadiéndole esas placas que le añaden por debajo del guardarraíl para tapar
los pilastros verticales que los sujetan, porque son verdaderamente uno de los mayores problemas que podemos encontrarnos si tenemos un accidente y nos caemos en una curva. Al salir hacia afuera, pues nos podemos golpear contra estos pilastres y las consecuencias a nivel de salud son muy graves. Hay en determinadas zonas, que alrededor de aquí de donde yo vivo, que sí veo que pues, circulan muchas motos, es costumbre los sábados por la mañana y los domingos reunirse, y en todas las curvas han puesto ya, tienen ya desde hace bastante tiempo, tienen puesto esos suplementos inferiores que cubren toda la parte inferior que queda al aire de los guardarraíles. Pero queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que todas las administraciones, incluyo aquí no solo la DGT, sino también Fomento y todas las comunidades autónomas, que deberían ponerse a la labor, de manos a la obra, para poder completar o en último caso añadir bastantes de estas protecciones, sobre todo en esas carreteras secundarias en donde circulan más los motoristas. En fin, las cifras no son buenas, son muy malas. Yo creo que deberíamos tener todos, es un problema en su conjunto de toda la sociedad, y deberíamos tener, ya digo, muchísimo cuidado, porque además estos accidentes que suceden pues son de gente, de motoristas que van viajando, que viajan por estas carreteras, que quieren hacer turismo, y que en determinados momentos, por un motivo o por otro, pues tienen estos accidentes que tienen evidentemente consecuencias mucho más graves que si las tenemos que si tenemos este accidente en un turismo. Es verdad que sorprende, ¿no? Que el uso, creo que habías comentado, Francis, un 3%, ¿no? Que equivalen al uso que están por carretera de motos, pero claro, que al final, en cuanto a la problemática, que al final es lo claro, que hablamos siempre, ¿no? Que son los accidentes, que son los diferentes problemas que nos pueden surgir. Al final lo paga, sobre todo la moto. En cuanto claro, a automóvil, a vehículos de motor nos referimos. Lógicamente, bueno, pues la bici más o menos un poco similar en otras circunstancias, lógicamente, pero es que la debilidad, ¿no? Y la fragilidad que tienen estos estos acompañantes en carretera, como son los motoristas, es que yo creo que no somos conscientes, ¿no? Del hecho, incluso ellos a veces tampoco, ¿no? El propio motorista, por el hecho, ¿no? de la facilidad, ¿no? Para moverse dentro de la carretera y demás. Pero bueno, un poco a lo que voy, sobre todo, que el respeto tiene que ser máximo dentro de la carretera entre unos y otros, porque al final lo estamos viendo, el motorista es el que más puede sufrir. Al final nosotros, si estamos con el coche, nos podemos golpear, pero es que se golpea sobre todo el coche y ya luego nos llega a nosotros. En cambio, si estamos nosotros con una moto, el golpe se lo lleva directamente el cuerpo. Por eso tenemos que, sobre todo, que el respeto con ellos tiene que ser mucho mayor. Mira, está circulando en internet un vídeo que lo que muestra es, pues en definitiva, un grupo de ciclistas que va subiendo por un puerto de montaña, un camión con un tráiler y un remolque detrás. No sé si sería España, no lo sé, porque es un camión un tanto grande. Sé que hay camiones muy grandes, pero yo no sé si circulan por carreteras de este tipo. Y se ve evidentemente que llegan a una curva a derechas. Unos motoristas llevan la cámara puesta y se encuentran con el camión de frente, que está adelantando con raya continua a los ciclistas. Se supone que se había puesto nervioso. Y entonces el motorista que lleva la cámara y otro que va con él se tienen que echar a la izquierda y acaban dentro. Por suerte no hubo ningún accidente, ni siquiera se cayeron de la moto, ni tiraron a ningún ciclista, pero acaban en medio del pelotón de ciclistas. Esto es lo que yo hacía referencia. Los ciclistas iban tranquilos por su derecha, trazando una curva a derechas a poca velocidad, no iban deprisa, y se encuentran de frente a un camión enorme que les viene por su carril. Pues eso es debido a que el conductor de ese camión pues no ha respetado primero a los ciclistas y se ha puesto a adelantar en una curva sin visibilidad, y por desgracia los que venían eran motociclistas. Ya digo que se evitó el accidente, no hubo ni siquiera accidente, pero evidentemente es una idea que nos da de que el conductor de un turismo o de un camión más todavía, debemos de tener mucha paciencia
mucha paciencia. Sí, eso es. Podemos discutir, podemos hablar, podemos decir, podemos hacer todo lo que sea, podemos tener las discusiones que haga falta, pero lo que sí es verdad es que tanto los motociclistas como los ciclistas son más débiles que nosotros y debemos tener toda la paciencia del mundo para adelantarlo. A las motos seguramente no lo vamos a adelantar, pero en este caso, por ejemplo, estoy hablando de los ciclistas. No debemos adelantarnos en cualquier lado porque en cualquier curva que nos precipitemos puede venir otro coche o puede venir otra moto. Y eso la verdad es que bueno, son esas acciones que por desgracia hacen que las estadísticas sumen, que las estadísticas sean esta vez han sido grandes, han sido amplias y poco halagüeñas, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo ahora, yo creo que hace más referencia todavía al hecho de que estamos en verano, hace por eso tiempo, lo digo. Eso es, más gente coge el coche, pero también más gente coge las bicis y coge las motos. Sí, claro, es que ahora mismo, pues por decirlo de alguna manera, nos encontramos todos en carretera. Entonces, pues en ese sentido, en una autovía, pues vamos mucho más desahogados, vemos las cosas de otra manera, pero en una carretera secundaria, pues curvas cerradas, curvas sin visibilidad, sin ninguna visibilidad. No podemos, digamos, adelantar ni podemos jugarnos a la ruleta rusa el que en una curva en la que estamos adelantando sin visibilidad y saltándonos una raya continua, por mucha prisa que lleguemos, no venga un coche, si viene un camión, pues tendremos mala suerte nosotros. Si viene un motorista, pues la mala suerte la tiene el motorista. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido hay que tener todos, ponernos todos en nuestra situación y tener todos las mayores precauciones, porque bueno, el verano es para disfrutarlo, para divertirse y no para tener desgracias de este tipo. Ojalá que sea para eso y no tengamos que lamentar ningún problema en carretera. Es verdad que es complicado, porque al final, lo dicho, estamos muchos en carretera. Nos movemos cada uno hacia un sitio, cada uno con sus prisas y sus tranquilidades y demás, y al final, bueno, pues es complicado, ¿no? Porque esto pasa en el día a día, lógicamente, pero, por favor, que todo el mundo, lógicamente, yo creo que, Francis, la gente que nos escucha, lógicamente, ya lo sabe esto, porque al final son todos gente que les gusta el coche, en el cual les gusta la moto, que están en carretera mucho tiempo y, lógicamente, pues saben todo esto, pero bueno, es verdad que nunca está de más recordar este tipo de cosas, que es importante, y sobre todo darse cuenta, ¿no?, de la importancia de que estemos todos en el mismo sitio, que es en muchas ocasiones la carretera. Así que pues, sí, es que parece que la carretera, en vez de ser, digamos, colegas, pues somos enemigos, ¿no? Entonces, muchas veces lo parece, sí. Los coches con los ciclistas con las motos, los camiones con todo el mundo, en fin. Y al final, pues todos deberíamos ser colegas, que estamos en el mismo sitio, que vamos por la carretera y no deberíamos maltratarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero bueno, digamos que, bueno, yo lo repito, puedo ser un pesado, pero entiendo que estos consejos o estas notas que ponemos aquí, pues pueden servir para algo, y si sirven para que un accidente no se produzca, pues yo la verdad ya estaría muy satisfecho. Y si hay que ser pesado, pues bendita pesadez, no pasa nada. Sí. Ahí lo repetiremos muchas más veces. Bueno, dejando este tema atrás, que ya estamos en pleno verano, ya lógicamente, bueno, pues muchos os habréis movido, y esperemos que todo vaya bien, y sobre todo eso, que disfrutemos de esta parte del año en la que muchos cogen vacaciones, muchos se mueven, muchos estamos en unos sitios, en otros. Bueno, pues hay que aprovechar, quienes puedan, y quienes no, pues a esperar, lo que es lo que toca, no pasa nada, ya llegarán las vacaciones a todo el mundo, o al que pueda, lógicamente, no pasa nada. Bueno, Francis, leemos alguno de los mensajes que tenemos por aquí, que la gente, estamos en verano, pero la gente todavía no descansa, y eso hay que celebrarlo. Nos escribe José Luis, que nos dice: soy propietario de un Chevrolet Épica GLX de gasolina, 6 cilindros y de 143 caballos, comprado en 2009 y con 62.000 kilómetros. Ahora estoy jubilado y prácticamente la totalidad de los recorridos son en carretera. Estoy muy contento con el coche, ya que no he tenido ningún problema, pero mi pregunta es sobre la conveniencia de hacer la adaptación a GLP. Un saludo y gracias. Hombre, ya es un coche veterano, es un coche con un motor... ya sabemos que Chevrolet no dejó de estar en nuestro país, se retiró.
Ya entiendo que el servicio se lo sigue dando, en principio lo iba a dar Opel, ahora entiendo que Stellantis, ¿no? Se lo dará Opel también. Pero bueno, hablando un poco del tema, pues a lo mejor podía hacerlo GLP, sí, hombre, lógicamente va a tener una enorme disminución de una notable disminución de consumo, porque digamos que sería como pasarlo a diésel. Entonces, bueno, pues pasarlo a GLP, pues sí sería interesante. Tiene un coste entre 1.500 y 2.000 euros, depende del vehículo. Yo no sé si en su vehículo perdería la rueda de repuesto, pero bueno, a mí me parece que es una cosa interesante, porque el kilo de GLP pues cuesta muy barato, gasta un poquito más el coche en kilos, en litros, trasladándolo a litros, pero lo que sí es verdad es que en general aumentamos lógicamente la autonomía, porque le estamos poniendo pues a lo mejor 400 o 500 kilómetros más al coche, pero sobre todo pues vamos a rebajar el precio del consumo, el precio del kilómetro recorrido, porque va a estar como si fuera un coche diésel. Entonces, bueno, a mí me parece interesante el cambio. Además, un coche con 60.000 kilómetros, que bueno, que yo creo que merece la pena, con pocos kilómetros, merece la pena el hacer estos cambios, porque nos puede durar todavía. ¿Verdad que no tiene muchos kilómetros para los No tiene muchos kilómetros, 16 años que lleva? Sí, que lleva con el coche. Y además le va a cambiar la etiqueta también, claro, le va a poner la etiqueta eco a su vehículo. Bueno, pues oye, vamos a ver, pues que nos cuente finalmente José Luis a ver qué hace, sobre todo con este coche que tiene... Hay mucha gente que lo hace, el cambio de coches a GLP. Hay marcas como KGM, como otras marcas que lo que hacen directamente es que te ofrecen el cambio ellos. Tú te puedes comprar un coche de su marca y lo puedes comprar de gasolina normal, gasolina convencional, de gasolina solo, y luego le puedes comprar con GLP. Es una instalación que la hacen ellos aquí en España, viene el coche, lo hacen y te la venden ya por un precio bastante recortado, y te venden ya el coche nuevo con GLP y con gasolina, y te dan la garantía, evidentemente, te dan la misma garantía que tiene el vehículo para el sistema instalado aquí. Es una opción, ya digo, interesante para aquellos que quieren la etiqueta eco y que no quieren pasarse ni a los híbridos eléctricos ni tener nada de momento nada que ver con la electricidad, ¿no? Para ti es una opción que merezca para la mí pena realmente. Para mí es una opción que merece la pena, sobre todo en un coche como un coche de gasolina que se incorpora. Uno de los problemas que hay en los coches de GLP que se venden en España, que son sobre todo los del grupo Renault y Dacia, Renault y Dacia, pues es que no tienen motores con potencia. Entonces, bueno, pues yo he hecho en falta motores con algo más de potencia, porque creo que alrededor son 110 caballos, 100 o 110 caballos me parece que es lo que ofrece el fabricante francés y Dacia para estos coches, que a mí me parece que bueno, que hay determinados coches que pueden ser válidos con GLP con 100 caballos, como puede ser el pequeño, el Dacia pequeño, pero ya si pasamos al Duster, al todoterreno, o pasamos ya al Jogger, pues tenemos problemas, porque podemos cargarlo mucho y 100 caballos se nos pueden quedar cortos. En este caso, pues nosotros podemos tener cualquier coche de gasolina que esté en buen estado. También yo entiendo que un coche ya con años pues no merece la pena, pero para salvarnos del cambio que va a haber etiquetas, pues tenemos un coche de gasolina, lo pasamos, hacemos la instalación de GLP, que es una instalación relativamente sencilla para hacerla, que incluso se puede hacer en diésel, aunque es más compleja, y conseguimos esa etiqueta, esa tan buscada etiqueta eco, sin hacer una inversión de dinero muy grande, y ya digo, y teniendo un coche o pudiendo seguir utilizando nuestro vehículo si está en buen estado. Bueno, pues hay que valorarlo. Al final yo creo que para hacer todo esto pues hay que conocer el coche, sí. ¿Sabes un coche que es una curiosidad, una anécdota que te voy a contar? Uno de los coches que más se ha hecho y se ha pasado a GLP, ¿sabes cuál es? No. El Porsche Cayenne. Bueno. El Porsche Cayenne de la primera generación
llevaba un motor, o lleva, vamos, los hay por ahí rodando, llevaba un motor turbo, no sé si era 400 caballos, que gastaba, claro, pues eso. Y entonces, evidentemente, cuando se va a vender de segunda mano, perdía mucho valor. Y mucha gente de lo que se ha comprado de segunda mano, se lo compraba de segunda mano con un precio muy interesante. Evidentemente estamos hablando de un Porsche, o sea, no estamos hablando de un coche cualquiera, a nivel de calidad, a nivel de todo. Y lo que hacían era pasarlo a hacerle GLP. Entonces tenían un motor el motor de 8 cilindros, pues tenían un motor solo alimentado y le metían GLP y bueno, por lo menos les bajaba bastante el dinero que les consumía por kilómetro. O sea que la gente no renuncia a ponerle GLP hasta coches de campanillas como puede ser un Porsche Cayenne de la primera generación. También es verdad que un coche así, por rascarle un poco todo lo que se pueda, yo también lo cambiaría, yo también me adecuaría, claro. Por supuesto, al final con el coste que tiene el coche, efectivamente, difícil, ¿no? Que es mantenerlo también, lógicamente, lo amortizas en muy poco tiempo. Lo amortizas en muy poquito tiempo. Al final yo lo entendería y si pudieras, pues... Sí, yo lo entiendo perfectamente, Yo lo entiendo perfectamente porque, claro, son coches que en su momento, pues, consumían mucho cuando la gasolina la verdad es que nunca está barata, pero en su momento, pues, no estaba tan carísima como ahora y claro, pues, lógicamente, si le bajas unos euros a los 100 kilómetros, pues estupendamente, ¿no? Entonces eso hacía mucha gente de meterle GLP a estos supercoches. Bueno, pues ahí tenemos una de las opciones que estábamos comentando, que nos la ponía encima de la mesa José Luis. Así que, bueno, pues que nos cuente, oye, también si hay más gente que está en este tipo de situaciones y demás, pues bueno, que nos lo cuente, que nos lo haga saber aquí al correo electrónico. Más cuestiones, Francis, mira, esta es una curiosidad que bueno, yo creo que también puede dar de qué hablar, sobre todo por malas prácticas que puede haber en el día a día. Nos dice José: lo primero, gracias por el programa. Como un animal de costumbres, sigo escuchando por las mañanas del fin de semana mientras preparo el desayuno. No sé si es cosa mía, pero cada vez veo más coches aparcados, tanto en cordón, que entiendo que será en fila, como en batería, los cuales dejan las ruedas giradas con el consecuente peligro de accidente, que puede no ser grave en cuanto a daños personales, pero sí que puede ser costoso en cuanto a reparaciones. He estado casi 40 años trabajando como mecánico y no sería la primera vez que viene un cliente que dejó el coche aparcado y cuando lo coge le hace cosas raras en la dirección. Esto es más es una pequeña situación que nos pone José en este caso, que es verdad que es una situación que se puede ver en muchas ocasiones, ¿no? Que estén un poco las ruedas salidas en trozos de calzada un poquito más estrechos y puedan ser sobre todo molestos a la hora de la circulación, y luego ya no solo molestos, sino que también puede haber luego problemas en la propia dirección y en las ruedas. Hay una costumbre que es lógica, eso era, y una recomendación que era dejar las ruedas giradas para apoyarlas en el bordillo para el caso de que fallara el freno de mano. Es decir, estamos hablando de costumbres que se trasladan en el tiempo y que ya pues no tendrían, digamos, mucha relevancia. O sea, bueno, sí se puede hacer, pero vamos, si es una cuesta enorme, no sé cómo decir, pues a lo mejor sí, en San Francisco a lo mejor pues todas esas cuestas que tienen hay que tomar medidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un sitio normal, pues, y la gente efectivamente sigue deja los coches con las ruedas giradas. Eso es un peligro efectivamente para el resto de los coches, un peligro, te pueden dar un golpe y te pueden hacer una avería gorda, y también es un problema para los peatones, sobre todo en calles estrechas y en aceras estrechas, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, que el tema de la bola de remolque. Todavía hay coches que siguen llevando la bola de remolque fija. Hay multitud de posibilidades ahora mismo al montar una bola de remolque, desde poderla quitar, desmontar la bola de remolque, todo el soporte sin mucho, sacando un tornillo, hasta poderla meter detrás del paragolpes de forma manual o de forma eléctrica. O sea, ya hay para todos los gustos. Entonces hay para todos los gustos, y lo que quiero decir con esto es que no hay necesidad de llevar una bola de enganche fija detrás, que tiene un peligro enorme para los peatones y tiene también un peligro enorme para cuando aparcamos en línea, pues para el coche que tenemos detrás, si no somos muy cuidadosos. Se hacen verdaderas escabechinas en la placa de matrícula y en el paragolpes cuando le damos un golpe con
placa con la bola de remolque, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Hay que tener cuidado con las ruedas, dejarlas derechas, porque podemos tener un problema con nuestro coche y también con los peatones que circulan alrededor de nuestro coche, y sobre todo y con la placa de matrícula también. Ya digo que estos son costumbres con la placa de matrícula, perdón, con la bola de remolque. Estos son costumbres que se tenían, había que dejar el coche en cuesta. De hecho, lo decía el código, lo remarcaba el código. El código antiguamente decía que, y yo no sé si lo dice ahora, que cuando aparcamos en cuesta hay que dejar las ruedas giradas hacia el bordillo para que si el coche se estropea el freno de mano, el coche se quede, no se vaya hacia abajo y se quede parado, ¿no? O hacia atrás. Bueno, pero vamos, sí, yo estoy con el oyente que nos dice eso, y pienso que sí, que puede ser un peligro, sobre todo para nuestro coche, si nos dan un golpe, porque nos pueden hacer una avería bastante gorda en toda la suspensión delantera de la rueda que se tercie. Hombre, es verdad que es una situación, perdona, que sí, teníamos y que vemos, ¿no? Que yo creo que en nuestro día a día, de ver este tipo de situaciones incómodas también, y yo creo que son sobre todo malas prácticas que se han convertido ya en un hábito. Sí, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que además se da la circunstancia de que antes las ruedas eran pequeñas. Es decir, eran ruedas de 13 pulgadas, ya no había de 14. Yo creo que la media era de 13 pulgadas, era lo que llevaban todos los coches. Y ahora tenemos hasta coches que tienen ruedas de 22 pulgadas. Es una exageración ahora mismo, pero de 17, 18, 16 es una cosa muy, incluso un poquito más, es una cosa muy normal en coches, sobre todo cuando han empezado a llegar los SUV. Y evidentemente una rueda de 18 pulgadas girada, y pues sobresale muchísimo de nuestra carrocería, ¿no? Entonces es un poco que el problema, digamos, se ha magnificado cuando tenemos en nuestro vehículo, y ya digo que son casi todos, por ruedas de mucho diámetro. Bueno, pues es verdad que yo creo que estamos yendo un poco a esa tendencia, ¿no? Yo creo que de cada vez todo más grande, cada vez todo más voluminoso, más más práctico, pero más incómodo, ¿no? También a la hora, porque es todo más grande, pues bueno, pues es un poco más complejo a la hora de la conducción, de las medidas, del momento. Pues bueno, es difícil, pero bueno, es todo cuestión de adaptarse, que yo creo que un poco, Francis, estamos en esa tendencia de la comodidad, del que todo sea más sencillo. Claro, cuanto más tecnología y más facilidades nos pongan, lógicamente más tiene que ocupar, más grande va a ser todo, pues por lo tanto, bueno, estamos yendo a eso, que parece que ese es el camino que estamos tomando en la actualidad. Sí, coches más pesados, estamos, digamos, apostando por el bajar los consumos, apostando porque todo sea mucho más eficiente, se contamine menos, y los coches cada vez son más grandes y cada vez más pesados. Estamos haciendo el camino inverso a Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos cada vez utilizan, no es que no utilicen coches grandes, pero bueno, cada vez hay más coches pequeños, mientras que en Europa cada vez hay más coches grandes. Bueno, pues es una tendencia contraria la que estamos tomando, pero bueno, oye, pero bueno, luego llegará la administración, llegará la Unión Europea y nos empezará a poner, o los ayuntamientos o las ciudades, nos empezarán a poner problemas y impuestos por tener esos coches tan grandes. Pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos otro día, vamos, seguro, porque hemos hablado muchas veces ya de ello. Totalmente, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Lo cruzaremos, sí. Venga, te leo otro mensajito que tenemos por aquí. Creo que hemos hablado del Ebro en alguna ocasión, pero mira, nos pregunta Javier: buenas tardes, estoy a punto de cambiar de coche y después de consultar precios me está tentando mucho la opción del Ebro S700 PHEV. El problema es que tengo dudas de su fiabilidad y servicios de postventa. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, he leído yo el otro día que Ebro a no sé cuántos, 70 y tantos, 80 y tantos concesionarios ya. Hay que ver que aunque no sea un Omoda, aunque no sea un Jaeco o un Omoda, pero la fabricación se hace en el mismo sitio, y el desarrollo del coche se ha hecho en los mismos sitios, y entonces se está fabricando, se está montando ahora mismo en CKD, creo que hasta ahora se estaba montando en CKD, o sea que traen todo el coche desmontado desde China y lo montan aquí en Zona Franca, en la antigua factoría de Nissan. Y el Ebro la verdad es que está sorprendiendo a todos los niveles. Además, estamos hablando de que el que le interesa es el híbrido enchufable. Tiene un motor se ofrece este coche con un motor 1600 de gasolina con 147 caballos, y luego se ofrece con un híbrido enchufable
más interesante el híbrido enchufable porque yo probé el Omoda, que tiene algo que ver, o sea, no es que sea el mismo coche, pero plataformas y muchas cosas son muy parecidas. El volante pues es muy parecido, en fin, tiene muchas semejanzas. Pues en realidad este coche que digo, pues hombre, si se utiliza como se utiliza un híbrido enchufable, que es con la carga, pues va a conseguir, que lo estoy buscando, un consumo de, dice 0,8 litros. Evidentemente a cualquier persona que sepa, que vea un poco los consumos o que haya visto algún consumo, pues esto puede pensar que es mentira, ¿no? Tiene una autonomía eléctrica de 90 kilómetros, claro, este 0,8 litros a los 100 es el consumo de 10 kilómetros. Es decir, hemos ido con 90 kilómetros de gasolina, de electricidad, y luego los últimos 10 kilómetros los hacemos con el motor térmico. Entonces, ¿qué pasa? Que nos sale 0,8 litros. Es absurdo. Esta cifra es absurda. No la cambian, pero tendrían que cambiarla porque es una tontería. O sea, es una cifra estúpida. Pero bueno, lo que quiero decir que tienes 90 kilómetros de consumo y luego pues tienes tu motor de 143 caballos, que bueno, que tiene buenas prestaciones, y ya digo, si lo utilizas, evidentemente si vas a hacer un viaje, pues no, pero si estás moviéndote por alrededores de casa y tal, pues tiene 90 kilómetros de autonomía eléctrica, que en teoría es lo que pagues por la electricidad, pero es consumo de gasolina cero. Y ya digo que bueno, que el coche pues tiene 8,2 segundos hacia el 0-100 y 180 kilómetros por hora. A mí me parece una muy buena opción. O sea, me parece que es un coche que está teniendo mucho éxito, está despertando mucho la curiosidad, es un coche muy bien acabado, es un coche muy bien equipado, y evidentemente estamos hablando, en el caso de este coche, de 35.000 euros, que no sé si será más o menos. Bueno, pone 35.679 euros una de las versiones. Bueno, a mí me parece un coche súper interesante, que yo creo que va a tener éxito, por eso que digo, porque es un coche que te da un equipamiento sobresaliente, tiene un interior muy bien rematado, muy bien acabado, muy atractivo, y luego pues que es un coche que mide 4,55, o sea, no estamos hablando precisamente de un subcompacto, y por el precio de ese coche pues no vas a encontrar un coche igual al mismo precio. Sí, un Omoda, un Jaeco o algún otro chino, pero desde luego coches europeos difícilmente te vas a encontrar, incluso de la categoría inferior, coches con este precio. Bueno, y además es un coche que estamos viendo también que está cogiendo mucho impulso a nivel publicitario, sí. A nivel de, pues mostrarse un poco, ¿no? Que está haciendo también esa parte, ¿no? Que tienen que hacer las marcas, lógicamente, de mostrarse, de venderse, de quererse mucho, pues pues también lo estamos viendo, ¿no? Que está dando ese paso Ebro en esta ocasión. Te hago la última, Francis. Venga. Porque me suena una pregunta similar o muy parecida, pero bueno, yo te la planto, porque hace poco también nos preguntaban por el Nissan Almera, y bueno, me es un poco curiosidad y casualidad, ¿no? De que haya dos preguntas tan seguidas. Pero bueno, la respondemos igual por si acaso, y así mejor responderla dos veces que sí. No ninguna. Mi nombre es Iván, soy oyente vuestro del programa de radio y me gustan los análisis que hacéis de los coches y resolvéis las dudas de los oyentes. En la actualidad poseo un indestructible Nissan Almera de eSports de 110 caballos del 2001, mi único coche hasta ahora. Estoy pensando en cambiarle por aburrimiento, ya que funciona perfectamente, pero estoy en dudas entre el Toyota Corolla GR Sport Hybrid de 140 y el de 200. No sé si el de 140 se quedaría... Este me suena, ¿verdad? Sí, está ya, bueno, ya le hice el razonamiento, que si puede que se compre el de 200. Que tiramos para arriba. Si tiene... mejor el de 200, si puede el de 200. El de 140 va muy bien, pero bajo mi punto de vista se va a quedar un poquito corto, y si ya tienes la duda, pues la diferencia de precio, bajando equipamiento, pues la diferencia de precio, bueno, si ya he hablado del GR Sport, si el GR Sport en 200 caballos pues le va a costar, no sé si son 3.000 o 3.500, 2.500, 3.500 euros más uno que otro. Bueno, lo digo de memoria porque ahora no sé cómo estarán los precios, porque habrán subido otra vez. Pero bueno, que lo que digo, que me parece que si puede comprarse el GR Sport de 200 caballos, yo creo que lo va a disfrutar más y tampoco va a consumir mucho más. Vamos, incluso homologado, creo recordar que consume un poquito menos. Entonces,
No, yo no, ahora no, o sea, no lo dudaría. Yo no me arrepiento ni muchísimo menos de lo que he hecho, porque sabía bastante bien lo que quería y para lo que lo quería. Pero él, si tiene la duda, pues y puede comprar el coche, pues que compre el de 200 caballos, que le va a dar muchas satisfacciones. Pues respondida por segunda vez en la pregunta. Sí, en tono, sí. En tono Sí, me suena mucho. culpa. Sí, porque la estaba leyendo y digo, Sí. me descuadraba un poco el inicio. Sí, me acuerdo de eso. Y luego es verdad que la hemos ido leyendo y ahí sí que estaba respondida. Bueno, pues hasta aquí entonces. No tenemos hoy más preguntas. Por lo tanto, respondidas todas, agradecemos a la gente que nos manda las cuestiones, las consultas, las opiniones también o sugerencias, como en el caso de José, que nos trataba una de ellas. Así que ya lo sabéis, correo abierto, estamos en verano, pero sigue abierto, que nos sigue sonando el móvil cada vez que llegan correos vuestros. Por lo tanto, marcacoches@radiomarca.com. Por favor, ahí os tenemos la puerta abierta de nuestro programa todos los sábados, aquí en la Radio del Deporte. Francis, si te parece, vamos a hablar un poquito de nombres propios, como hacemos siempre. Sí. Ahora, para cerrar, si te parece, comenzamos por ese Loban X6 Pro. Liban, he puesto Loban en el S. El Liban. Es Liban, me he equivocado, seguro que es el famoso corrector del teléfono. Es Liban X6 Pro. La verdad es que tenemos yo por lo menos tengo en la cabeza un lío, en el sentido de que ya cada día está apareciendo una marca diferente. Bueno, pues esta es una marca china, como no podía ser de otra manera. Pertenece al grupo Lifan Group y Geely. Es una asociación entre dos grandes grupos industriales chinos y es porque son propiedad además de Geely Holding, que es una empresa que, aparte de tener marcas de coches, pues tiene otras muchísimas cosas. Lo dijimos ya hace tiempo. Geely Holding pues tiene marcas como Volvo, como Lotus, como Polestar, como Smart, como CKR, en fin, tiene un montón de marcas que fabrica y por supuesto distribuye, pues yo entiendo que a todo el mundo ya. Su gama, digamos que se completa con el X. La gama de Leafman se compone con el X3 Pro y este X6 Pro, que es novedad. Es un SUV de 4,54 metros de longitud, que de momento pues solo se ofrece con un motor de gasolina. Pasa un poco como pasó con Omoda, que primero empezaron con los motores de gasolina, las versiones con motores de gasolina convencionales, y luego ya empezaron a venir ya las versiones electrificadas para ampliar la gama. En este sentido, pues este coche, el X6 Pro, solamente se ofrece con un motor de gasolina de 174 caballos y con caja automática de doble embrague en baño de aceite y con tracción delantera. Acelera en 9,2 segundos, 190 kilómetros por hora, y la verdad es que tiene un aspecto, pues eso, muy llamativo. Los chinos están cuidando mucho el aspecto percibido y el aspecto al tacto de todos sus vehículos en la actualidad. En el interior, por supuesto, igual, ¿no? Y además tiene un equipamiento de primer nivel. Viene con todo. Yo creo que ahora mismo los paquetes de equipamiento de seguridad pues deben conseguirse más baratos si los compramos completos que si los compramos por partes, ¿no? Entonces todos los fabricantes chinos lo que hacen es ofrecernos coches muy equipados, en tanto en sistemas de confort como en sistemas de seguridad. Tiene un maletero de 359 litros, que no es demasiado grande, pero bueno, tampoco está muy mal. Tiene una garantía de 5 años y 100.000 kilómetros, y cuesta 26.995 euros si lo pagamos al contado, o 24.995 euros si lo pagamos financiado, si lo financiamos con la marca, ¿no? Tiene etiqueta C y gasta el consumo homologado, que ya sabemos cómo lo tenemos que tomar, 6,8 litros de consumo combinado. Bueno, pues esta es una de las opciones que planteamos en el día de hoy. Otra opción también, Francis, que es ese MG ZS. Pues sí, el MG ZS es un... Iba a decir un viejo conocido, mentira, no es un viejo conocido, es un nuevo conocido, pero desde luego el éxito que ha tenido en el mercado ha sido impresionante.
O sea, yo no recordaba o no he recordado nunca un coche que se incorpora al mercado de la manera que se incorporó el MG, un coche chino, un coche que alcance los primeros lugares, haya estado líder de ventas y que siga como uno de los destacados dentro del top 10 todos los meses, ¿no? Ha cambiado el SUV, ha cambiado con un motor, ahora cambia hace una temporada el estilo y la estética, y ahora se ofrece con un motor de gasolina de 4 cilindros de 1,5 litros y 116 caballos. Era antes, si no quiero recordar mal, tenía un motor de 3 cilindros. Y también hay una versión híbrida no enchufable de 194 caballos. Evidentemente lo que más destaca este coche, este SUV, es por los precios. Parten de los 19.990 euros para la versión esta de gasolina y que cuesta prácticamente como puede costar un Ibiza o un Clio o un Corsa, y luego pasa a los 22.490 euros para el híbrido enchufable, que también es un precio muy ajustado. Además, bueno, estamos comparando, el de gasolina son 116 caballos y estamos con la alergia y Nada, no te preocupes. El no enchufable son nada menos que 194 caballos. Un coche de 194 caballos por 22.490 euros, pues me parece muy interesante. La versión básica, pues tiene las prestaciones que puede tener un motor de 116 caballos metido en una carrocería de ese estilo. Acelera en 12,5 segundos. Hace 179 kilómetros por hora y consume 6,5 litros de media. Bueno, pues otra buena opción. Es verdad que del MG-ZS hemos hablado en alguna ocasión. Hemos hablado del bastante. MG nos preguntan ya cada vez más. Verdad que, como tú decías, Francis, no es un viejo conocido porque ha aterrizado en nuestra vida hace no mucho, pero como hemos hablado tanto, ¿no?, de la marca, es verdad que se nos hace ya como decir, bueno, ya no es nuevo, ya no es tan novedoso casi que hablemos de este tipo de nombres. Pero bueno, siempre interesante, la verdad, este MG-ZS en este caso. Más nombres que tenemos, Francis, esa nueva versión de entrada del Tavascan, del Cupra. Sí, pues Cupra, como siempre, pues está teniendo su distribución está siendo muy brillante a todos los niveles en ventas en toda Europa, y bueno, es un SUV eléctrico el Tavascan, por situarlo, es un SUV eléctrico de 4,64 metros, o sea que está dentro del segmento de los SUV grandes ya, y añade la versión Endurance Base con un motor eléctrico de 286 caballos y propulsión trasera. Baja su precio hasta los 41.400 euros, perdiendo un poco de equipamiento. Es decir, se ha buscado que la versión pues baje un poquito el precio, todo el vehículo. Y otra versión que también baja es la VZ con tracción integral, cuyo precio se sitúa ahora en los 57.280 con nada menos que 340 caballos. Ofrece ahora 3 versiones, el Tavascan 286 y otras 3 versiones con 286 caballos y otras 3 con 340, que siempre tienen 4x4. Es decir, ha buscado pues conseguir esa cifra cercana a los 40.000 euros, 41.420, a base de sacar esa versión pequeña, esa versión básica, que seguramente, estoy seguro, que no estará pelada, pero le habrán quitado algo del equipamiento que traía de serie hasta ahora la versión más barata. Esto es muy novedoso dentro de Cupra, es decir, bueno, vamos a ver, mucho cambio para nosotros como consumidores al final de este tipo de... Hombre, si lo hace en el Tavascan no va a tener mucha influencia, porque estamos hablando de un coche de más de 40.000 euros. Es decir, es un coche caro, es un coche bastante caro. En otra gama de vehículos, pues seguramente si lo hace, pues
que podría hacerlo, en otros modelos de la marca pues ya podemos estar ante modelos pues más accesibles y que bueno, que puede ser muy interesante. En ese sentido ya digo que es una manera de sin hacer unas marcas ponen y hacen descuentos puntuales que muchas veces se quedan para siempre, y otras marcas pues lo que hacen es pues en este caso pues, con el Tabascan, pero lo podrían hacer por ejemplo para el Formentor, que es el que más éxito está teniendo, ¿no? Entonces bueno, pues el Formentor, que es un coche que está a partir de 33.000 euros, pues imagínate, si le quitas un poquito de equipamiento a la versión básica, pues a lo mejor lo puedes dejar en 32.000, 31.000 euros. Bueno, pues puede ser un acicate para que haya gente que haciendo un esfuerzo pues pueda subir a un Formentor, que ya digo que es Cupra en general, tiene una gama muy interesante y grande, electrificada, no electrificada, en fin, tiene muchas posibilidades de que encontremos en su gama un coche que nos solucione los problemas y que nos guste mucho. Hombre, por lo menos en Cupra el que más parece que lo solucionas, como tú dices, es ese Formentor que es que claro, prácticamente ya lo vemos en todas calles, ¿no? Ya en sí, toda sí, ciudad de nuestro país ya podemos ver muchos Cupras y sobre todo muchos Formentor en este caso. Sí. Para cerrar, que yo creo que nos va a dar tiempo, el Hyundai Ioniq 9. Bueno, la gama de Hyundai eléctricos pues es brillante y sobre todo da una idea de la capacidad industrial que tienen, sacando coches de muchos tipos. Estoy hablando de coches eléctricos puros, ¿no? En este caso es un SUV de 5,06 metros, el más grande de todos, un SUV llamativo que bien podría llamarse Genesis, que Genesis, como sabrán nuestros oyentes, es la marca de lujo que va a llegar a España en unos meses y que es la marca de lujo de Hyundai. Y es un SUV como digo, de más de 5 metros, eléctrico puro, preparado para 6 o 7 plazas. Podemos comprar el interior con 2, 3 y 2 o 2, 2 y 2 plazas. Va a llegar a nuestro mercado próximamente. La gama se compone de 3 versiones con 218, 313 y 435 caballos. Para esta última tiene una autonomía nada menos que de 620 kilómetros. Se puede recargar a alta potencia, 800 kilovatios hora, y el tiempo de espera es de 24 minutos para pasar del 10 al 80% de carga. Tiene una posibilidad de, bueno, esto es llamativo, de girar los asientos delanteros 180 grados, tiene un maletero de 900 litros y los precios arrancan desde los 69.900 euros. Es un coche caro, evidentemente, pero estamos hablando de un coche que ya entraría dentro del segmento de los coches premium y de los coches más grandes y más equipados. Bueno, es verdad que hay que hacer un importante reembolso, pero bueno, oye, al final a quienes gusten de este tipo de modelos y de este tipo de coches y de vehículos y modelos, sobre todo, bueno, pues aquí está, cada coche está hecho para un bolsillo, eso está claro. Está claro. Y Hyundai tiene, como he dicho, una gama enorme ahora mismo, tiene el Ioniq dentro de coches eléctricos, Ioniq 5, Ioniq 6 y el Ioniq 9. Aparte de otros coches que también se pueden comprar como eléctricos, como es el Kona, por ejemplo. Entonces, dentro de esta gama, pues bueno, el Ioniq 5 es un coche convencional, un convencional digo porque no es un SUV, es un coche, es un coupé. El Ioniq 5, el Ioniq 5 tiene un aspecto muy llamativo. El Ioniq 6 es un coupé de prestaciones, y luego el Ioniq 9, que es un SUV de gran tamaño, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que la marca y Kia pues hará lo mismo con su gama, pues tiene una gama, está muy preparada para afrontar los nuevos retos que presenta la electrificación. Y que aquí, lógicamente, los iremos actualizando y contando. Francis Fernández, vamos a cerrar ya por aquí, así que yo te despido, que nos queda mucho fin de semana todavía por delante. A disfrutarlo como se merece. Un fuerte abrazo, Francis. Muchas gracias, un placer. Hay que disfrutar, que estamos en pleno veranito. Quien pueda que lo haga y quien no, ya lo sabe. A escuchar la radio, a escuchar Marca Coches, como siempre, en la radio del deporte.